Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Nosotros que tenemos este espacio para que los docentes puedan transformar el aprendizaje desde las aulas. ¿Cómo te sientes, Lerby Sánchez? Yo feliz de encontrarme nueva vez con ustedes en Mirada Educativa. Como siempre, traemos un contenido sumamente interesante que sé que al igual que tú y que yo, Zulmi, pues se lo van a disfrutar porque hoy hablaremos de teatro. Y nosotros en esta celebración, en el marco del Día Nacional del Teatro, estaremos conversando con voces oficiales del teatro y lo veremos desde el ámbito educativo, desde el sistema educativo dominicano a través de la modalidad en artes y también de alguien que en algún momento pues pisó las aulas dominicanas y que ahora impacta también la vida del sector educativo porque prepara obras teatrales para nuestros niños. Sí, señores, y sabemos que el teatro transforma vida y el impacto que tiene pues el teatro en los profesionales. He visto abogados, Zulmi, pues que estudian teatro para desenvolverse mejor en su vida profesional. El teatro de una forma u otra pues transforma y cambia y te da unas pautas para tú poder desarrollarte en el ámbito profesional. Dice que de músicos, actores y locos todos tenemos un poco. Y yo creo que sí, porque realmente en la vida nosotros en algún momento abrazamos el teatro, abrazamos la actuación y ver cómo desde las aulas dominicanas, desde la asignatura de artística, desde la modalidad en artes, pero también cada uno de nuestros docentes que abraza el teatro como una estrategia pedagógica para desarrollar un contenido, viendo cómo los muchachos pues se desdoblan y asumen esta actividad con tanta entereza y lo digo por experiencia, porque mi niño Abraham, que es bastante tímido, la maestra pues lo puso a desarrollar una obra de teatro en la escuela y la transformación que yo pude ver en él y cómo se desdoblaba y de pasar a ese niño tímido, retraído, a verlo actuando, a verlo pues desdoblarse, para mí fue una experiencia maravillosa. Yo sé que cada padre y madre de este sistema educativo, cuando tiene la oportunidad de ir al centro a disfrutar de una de las tantas actividades, son una de las que más disfrutamos. Cuando vemos a nuestros niños actuar, bailar, declamar, pues eso nos llena realmente de orgullo y vemos las capacidades y los talentos pues que tiene el estudiantado dominicano. Hay una área que yo siempre voy a defender, Lerby, tú sabes, que es el área de lengua española. Y la mayoría de los docentes del área de lengua española, pues utilizamos el teatro como esa herramienta pedagógica, sobre todo para que nuestros muchachos puedan escenificar lo que está en los libros y ellos llevarlo así a las tablas, al teatro. Y yo me disfrutaba bastante esto, pero no más que nuestros estudiantes. Profe, ¿cuándo vamos a montar la obra de teatro de la Ilíada, la Odisea? Y sobre todo cuando ellos tienen que llevarlo al contexto actual, que a ellos les encanta. Vamos a llevar a la Ilíada y la Odisea al barrio, sobre todo allá en Barrio Nuevo, que era el centro educativo donde estaba, en Cristo Obrero. Vamos a llevar esto, cómo se estuviera dando todo este proceso aquí en Barrio Nuevo, con los personajes de su comunidad. Y de verdad que lo que se saca de ahí es una joya, como pudiste tú también ver con Abraham en ese momento, ese despertar y esa sensibilidad por el arte. Sí, señores, y yo sé que muchos, si abriéramos los micrófonos o si nos escribieran a través de las redes sociales, yo sé que muchos padres y madres pues tendrían muchísimas historias interesantes que contarnos a nosotros y pudieran compartir también su experiencia. Pero señores, vamos a dejarlo hasta ahí porque este programa no tiene desperdicio en el día de hoy, así que no le cambien, que tenemos mucho más en Mirada Educativa.
Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y hoy yo sé que tanto Zulmi como yo estamos más emocionadas de la cuenta por el tremendo programa que tenemos preparado en el día de hoy y por la calidad de los invitados. Sobre todo porque aquí en Mirada Educativa estamos en teatro. Señores, la vida es una obra de arte y nosotros somos esos personajes, pero verlo ya desde ese ámbito educativo, formativo, es la clave de lo que vamos a estar viviendo hoy con estos invitados de lujo. Y hoy pues pisa el estudio de EduMás en Mirada Educativa, Basilio Nova, quien es el director de Cucaramácara, del Teatro Cucaramácara y del Teatro Nova. Y es una persona muy reconocida en este mundo del teatro dominicano y que ha tenido su impacto también a nivel de ver ese teatro educativo y ese impacto que puede tener en nuestros estudiantes. Bienvenido a Mirada Educativa. Gracias Zulmi, gracias también, Héctor, gracias. Yo encantado de que me hayan invitado a compartir con ustedes y con sus televidentes. Nosotras somos las que estamos felices de tener una leyenda del teatro dominicano aquí en nuestro estudio, porque yo pienso que nuestra generación creció viendo sus obras, viendo su aporte al teatro dominicano, a la niñez dominicana. También estuvo aquí un programa muy especial en esta radio televisión educativa. Y queremos hablar precisamente para esta generación que ha escuchado hablar de Basilio, pero quizás no conoce sus inicios. Cuéntanos un poco cómo inicia en el teatro y qué le motivó, qué le inspiró a usted a ser actor. Bueno, gracias Lermis, gracias. Yo inicié en el teatro quizás por un accidente. Digo por accidente porque jamás en mi vida yo pensé estar en el teatro. Yo era un jovencito de Villajuana, común y corriente. Y un día me llaman para trabajar en una comedia que iba a dirigir un señor aquí en el barrio de Villajuana. Y entonces el papel que me tocaba representar era el papel de un canillista, ¿verdad? Y yo en realidad era canillista. Canillista era lo que vendían periódicos. Los que voceadores de periódicos. Entonces yo iba por la calle, aquí salía de la San Martín, donde estaba el periódico donde está el Nacional de ahora, y vendíamos el periódico corriendo Máximo Gómez para abajo, y luego el destino era vender los periódicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? Y bueno, pues mi hermano que me sigue iba a trabajar en esa comedia, y me dicen que necesitaban a una persona, y que bueno, que él me proponía allí. Entonces yo fui al ensayo, vamos a decir el viernes, la obra era el otro día sábado, y el señor me dictó el texto. Y yo tenía que decir, él me dijo, usted va a decir ahí, extra, la policía va a realizar una redada contra todos los malhechores. Repitan eso. Y yo lo repetí, era en una de las aulas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde yo estudiaba también, y entonces, bueno, pues yo repetí, y él cuando estuvo satisfecho de ese que yo dominaba el texto, me dijo, mañana nos vemos aquí a las 5, la obra es a las 7, venga a las 5, venga con los pantalones amarrados, arremangados, y se amarra la camisa aquí, se pone una soguita, y venga con un paquete de periódicos. O sea que yo me estaba representando el personaje que yo hacía a diario. Lógicamente, sin esa caricatura de envolverse, de arremangarse los ruedos de los pantalones y amarrarse en la cintura, pues al otro día yo fui perfectamente, llegué a las 5, nerviosísimo, el sábado, y él me dijo, yo le aviso cuando usted entre. Entonces, bueno, cuando me tocó entrar, él me empujó y ahora y yo empecé extra, ¡boom! Blackout. Se me olvidó todo de lo que había ensayado el día anterior y seguía diciendo extra, y miraba para todas partes, extra. Y cuando me llegó una lucecita, ya dije, la policía va a agarrar a todos los ladrones, y ya yo pensaba que estaba diciendo el texto. O parecido, y yo estaba gozando mi texto, y el Señor me hacía así, que venga, que saliera, y me hacía cada vez más, y yo, que salga, ahora que está mi cuarto minuto de fama, y extra, la policía va a agarrar a todos los ladrones, y seguía voceando eso, claro, hasta un descuido mío, el Señor me agarró y me salió, y me dijo, me sacó de escena, y me dijo, no vuelva más, que me dañó la obra.
me votó y yo no vi más, nunca vi la obra entera, nunca vi a mi hermano ni al vecino mío de Villajuana, que era también sastre de profesión, que hacía vestuario y cosía, y ahí se quedó mi cosa, ¿no? Años después, mi hermano y Reinaldo Disla vienen con unos textos y me dicen, Basileo, me decía mi hermano, ¿verdad? Ya de familia, mira, vamos a trabajar una obra de teatro. Y yo dije, tú sabes que yo no sirvo para esto. Ya yo le dañé la obra a don Antonio, no quiero dañar nada. No, porque don Antonio no sabía de teatro. Yo ahora que estudio en Bellas Artes hice de teatro. Y yo, que yo no quiero, yo no voy a dañar otra obra. No. Entonces él le pregunta a Reinaldo, don Antonio no sabía de teatro. Y Reinaldo dijo que don Antonio no sabía de teatro. Y entonces yo lo miro así y me dice, mira, aquí están los libretos. Y me pasaron 2 libretos. Uno era La farsa justicia del señor corregidor de Alejandro Casona y La guarda cuidadosa de Miguel de Cervantes. Yo vi aquello, vi esos nombres y yo dije, espérate, aquí la cosa está... Está gozando, pues así, cada vez que yo cuento esto, la gente goza muchísimo, así que... Y yo viene eso está en un capítulo de un libro que estoy escribiendo sobre mi historia en el teatro. Bueno, pues entonces, ya yo con aquellos 2 textos en la mano, miro a ellos, le digo, ¿dónde es el ensayo? Me dijeron que íbamos a ensayar ahora en los locales en el local del Club Mauricio Báez, que estaba muy cerca de casa nuestra, y entonces, bueno, empezamos a ensayar ahí. En el mes de octubre de ese año, 1974, estrenamos la obra y hasta el día de hoy estoy aquí, en escena. 50 años después, sigo aquí. Y qué bonito escuchar toda esta trayectoria y de hecho jocosa a la vez, pero que puede servir de inspiración para nuestros jóvenes que en algún momento pensaron que lo están haciendo mal, pero que se puede volver a retomar. Y vemos aquí en la historia del señor Basilio Nova cómo volver de nuevo, levantarse e intentarlo. 50 años de trayectoria. Y conociendo toda esta trayectoria, ¿cómo ha visto usted que ha evolucionado el teatro, sobre todo en los contextos educativos? Bueno, el Teatro de la República Dominicana es un teatro creciente, es un teatro que puede ser considerado y debe ser considerado como un buen teatro. Si comparamos lo que hacemos aquí con lo que vemos en muchas partes de América Latina, o sea, creo que nuestro teatro es fuerte. Pudiera ser mucho más fuerte si hubiera mayores facilidades de exposición. Con exposición quiero decir si hubiera mayores oportunidades de que las compañías de teatro puedan girar por el país. En unas cuantas provincias es que puede haber una sala de teatro para tú montar una obra y hacer recorrido como ocurre normalmente en cualquier país del mundo. En República Dominicana faltan salas de teatro, lo que ha llevado a gente como nosotros a crear espacios alternativos independientes y hemos creado de hecho una asociación que se llama la Red Dominicana de Salas de Teatro Independientes. Ahí hay unas 12 salas, está Casa de Teatro, Las Máscaras, está Teatro Guloya, en la zona colonial también está Anacaona Teatro, que dirigen Humeil y Lucina, está en la zona universitaria, estamos nosotros, Teatro Cucaramácara, Innova Teatro, está Absoluto Teatro y está Teatro Alternativo. En Moca está Casita de Sueños. En Santiago está la 37 por las Tablas, el Teatro Utopía, y en Puerto Plata está el Teatro Sala Iván García. O sea, esas 12 salas le estamos diciendo al Estado, al gobierno, cualquiera que sea, que sí se puede, que no hay que tener grandes edificaciones como el Teatro Nacional o Bellas Artes para hacer teatro. Yo tengo una sala de 35 personas, ahora vamos a construir una sala para 100 personas. A final de este mes empezamos la construcción. Casa de Teatro coge 100 y tanto, y así por el estilo. O sea, que no hay que tener una majestuosa edificación para hacer teatro. Y si hubiera más teatro en el país entero, pues se facilitara la circulación y el crecimiento en la calidad y en la permanencia, y fuera una opción de vida como profesión de mucha gente del teatro. En el ámbito ya educativo, también
es necesaria y oportuna el hecho de que haya ya muchos maestros y maestras formados que están impartiendo la docencia artística en todas las manifestaciones, cosa que no pasaba antes. Antes era el maestro de aula. Yo duré 38 años en educación como maestro de aula. Y luego pasé a ser, empecé como maestro de aula y luego pasé a una dirección que se llama Dirección General de Cultura. Estuve 38 años en educación, desde donde me jubilé. Entonces yo pienso que hoy día que muchas personas que están estudiando teatro puedan encontrar en educación esa posibilidad. En el año 2014, en un Congreso Mundial de Educación y Cultura realizada en México, yo fui acompañando al ministro de Cultura de ese entonces, a José Antonio Rodríguez, proponía a los dos ministros allí sentados en México que todos esos profesores egresados de las escuelas de teatro ingresaran a dar clases en las escuelas, ¿verdad? Y luego los egresados de la universidad con grado de licenciatura, como es mi caso, Reinaldo Isla, Elvira Tavera, mucha gente, Elisa de Ovalle, que se graduaron de licenciado, además con nivel de excelencia, ¿no? Pues entraran a formar parte. Lo que dice la ley es un poco de educación, es que hay que tener licenciatura y maestría para entrar a educación. Sin embargo, el que está dando clase no es de teatro, es un profesor de aula, que lo que menos sabe es de teatro. Entonces la formación en aquel entonces no era la idónea. Hoy día mucha gente que se gradúa de teatro va a las aulas. Eso es muy bueno y augura un mejor desarrollo y crecimiento y calidad de la formación artística en la escuela. Excelente, excelente que hayas hecho esta reflexión sobre la profesionalización del docente que está en teatro. Pero ¿cómo entiendes tú que estuviste en las aulas, tú que estuviste pues de una forma u otra contribuyendo para que personas se motivaran, esos muchachos se motivaran pues también a estudiar teatro? ¿Cómo se combina o en qué aporte le hace el teatro a la juventud dominicana o a la juventud del mundo? ¿Cómo desde las aulas, cómo podemos utilizar el teatro como una herramienta pedagógica, no solamente como una asignatura, sino como eje transversal quizá que toque todas las asignaturas del currículo? Sí, lo primero es de establecer que la escuela no hace artistas, ni está llamada a ser artista. La escuela sí está llamada a descubrir ese talento que da allí, que se manifiesta artísticamente y apoyarlo para que se desarrolle. No coartarle sus iniciativas, pero la escuela sí debe aupar, ayudar eso. Y el teatro, las artes en general, pero el teatro en sentido específico, contribuye a esa formación holística o integral del joven, del niño, de la niña, porque el teatro enseña a mirar, a pensar, el trabajo en equipo, a interpretar. Entonces, cuando tú te pones en la piel de otro, en otros personajes, tú entonces aprendes a desdoblarte, pero aprendes a mirar y a interpretar cuando ves una obra de teatro o cuando la lees. Entonces el niño, la niña, el joven, la joven, pues entra en ese espacio de interpretar lo que dice el texto o lo que está mirando, que está en escena, y sacar un mensaje de lo que está viendo allí, siempre y cuando no se caiga en el error que muchas veces caemos como educadores de querer educar a través del teatro. Dice uno de los más grandes pensadores del teatro, Bertolt Brecht, que la principal misión del teatro es la diversión, que cuando el teatro pretende educar y divertir, no logra ninguna de las dos. O sea que la principal misión de nosotros para la escuela es la de divertir, la de sorprender, la que acompañar al niño y a la niña a descubrir nuevos horizontes, a imaginar nuevos mundos, a desarrollar esa capacidad de imaginación, de asombro, de trabajo en equipo. Y
el teatro, no hay cosa más colectiva que el trabajo en el teatro, porque hay que estar atento a todo, aunque los que están backstage, los que están en luces, en sonido, en escenografía, en maquillaje, todos, más junto con el director, el dramaturgo, los actores, forman ese conglomerado, ese equipo de trabajo que sale al frente, pero ahí atrás hay un equipo de apoyo también. Entonces, ese trabajo en equipo, el niño o la niña en la escuela lo aprende, sí, cuando es bien conducido. Eso le iba yo a decir, y también para que le dé sugerencia a los docentes. Muchas veces en el marco de celebraciones en los centros educativos, pues se dan y se montan obras de teatro. ¿Cuáles recomendaciones le daría a esos docentes que quieren realizar esto, que tal vez no son expertos, pero sí quieren que haya una manifestación del arte dentro de sus actividades? Bueno, a mí no me gusta mucho dar recetas porque, ¿verdad? Uno puede cometer errores al recetar porque las cosas se hacen a partir de la experiencia y del entorno en el que tú estás. Yo creo que hay muchas obras muy buenas que se pueden llevar a la escuela y montarse y representarse con los jóvenes de la escuela y tratar de integrarlo, de que ellos se sientan integrados, de que el que no puede actuar pues trabaje en diseño o en maquillaje o en escenografía, pero tratar de conformar ese equipo multidisciplinar que es el teatro. O sea, no todos deben estar frente al público, ¿no? Muchos siempre van a estar como público, otros estaremos, que seremos siempre los menos, estaremos sobre la escena, y los que están detrás en luz, en sonido, en apoyo, en sentido general. O sea que lo bueno sería buscar obras que ellos se sientan identificadas. Nosotros en Cucaramácara, por ejemplo, las obras que montamos están dirigidas a una edad específica, porque como adultos podemos ver una obra de teatro para niños y la disfrutamos porque nos revive el niño que fuimos, la niña que fuimos. En el caso al revés, al contrario, el niño no debe ver teatro con mensajes para adultos, porque entonces se confunde. Y muchas veces no hay ese cuidado de la selección, de qué texto se va a montar. En República Dominicana, lamentablemente, no hay ese especialista que se llama el teatrólogo, que lo existe sí en Cuba, en muchos países, que es el especialista que te pregunta que para qué tú vas a presentar esa obra, qué tú quieres decir, a quién tú se la vas a representar. O sea, ese especialista que a veces tenemos que hacer nosotros, ese especialista, porque no existe en la República Dominicana la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado en teatrología. Nos graduamos de licenciatura, de maestro y hasta de doctores en teatro. Pero como directores, para hacer eso. Ahora, para el análisis del contenido que lo hace el teatrólogo, que también hace crítica, hace historia, ese elemento falta en el teatro dominicano para que haya un mayor desarrollo y que lo que se va a montar en el teatro, en la escuela, en el ámbito académico, también sea supervisado por alguien que vea a ver si el texto está adecuado para ese público, para esos artistas en cierne que van a ser los estudiantes de la escuela, que van a dar la cara frente a un público que también será estudiante. Muchísimas gracias, Basilio Nova, gracias por compartir este espacio con nosotros, gracias por compartir un poco su historia de vida y su experiencia del teatro con la escuela dominicana. Sé que va a servir de inspiración a muchos jóvenes, a muchos docentes que ven este programa y que pueden tomar el teatro como una herramienta para que nuestros niños se diviertan, pero que también despierten esos dones y esos talentos. Un mensaje final a este cuerpo docente de República Dominicana para que abrace también el teatro como forma de transformar un poco la vida de nuestros estudiantes. Sí, mi mensaje sería, aparte de agradecerles a ustedes dos y a todo el equipo de Mirada Educativa por la oportunidad de entrar a través de las cámaras a su teleaudiencia, ¿verdad? Que sé que es mucha, gracias por la oportunidad. Yo sí me gustaría que se abriera desde la escuela dominicana,
que el Ministerio de Cultura haga, de educación en este caso, y también de cultura, que entre ambas instituciones, entre ambos ministerios, haya un advenimiento, haya un acuerdo para que las compañías de teatro profesionales podamos visitar las escuelas. Nosotros nos presentamos en los parques, nos presentamos en las canchas, y en las bibliotecas y en los comedores de las escuelas, porque no tiene tampoco la escuela un espacio, la escuela dominicana no tiene un espacio idóneo para la representación, pero nosotros los actores dominicanos estamos preparados para presentarnos bajo cualquier condición. Lo único que falta es que desde el Ministerio de Educación, los distritos escolares, las regionales educativas, también entiendan que el teatro va a la escuela, que el teatro debe ir a la escuela y que la escuela también debe ir al teatro, que copien esos ejemplos que hay. Ahora vi recientemente en Argentina que el Ministerio de Educación ha lanzado una convocatoria para las compañías profesionales que tienen obras de teatro dirigidas al público escolar. Y allá van la escuela. El programa allí se llama La escuela va al teatro y el teatro va a la escuela. Eso sería muy bonito que se pudiera emular, que yo sé que el Ministerio de Educación tiene muchísimos recursos, pues que lo aplique también allí para que garantice la vida de muchos profesionales del teatro que no están viviendo honestamente, ni están viviendo dignamente, que es la palabra que quiero usar, de su profesión, de lo que estudiaron, de lo que quieren ser, y que esos jovencitos que están en las escuelas, en las aulas, vean que no solamente necesita este país médicos, ingenieros, arquitectos, agrónomos, agrimensores, también necesita esta sociedad de artistas. Y esos son los que están en la escuela, que deben impregnarse, deben permearse del arte para que mañana tengamos una mejor sociedad. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y en Mirada Educativa seguimos en teatro. Estamos de vuelta en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Cuando un estudiante sube a un escenario, está desarrollando habilidades para la vida, y esto es lo que el teatro también ocasiona y provoca en nuestros estudiantes, desarrollar esas habilidades y poner también en práctica su realidad a través de una obra de arte. Por eso, hablar de teatro y no tener aquí a la modalidad del momento, pues sería un suicidio, ¿verdad, Lervis? Claro que sí, claro que sí. La modalidad en artes realmente ha sido un abanderado del teatro en República Dominicana, porque gracias a esta modalidad pues ha habido una profesionalización del teatro en República Dominicana. Muchos jóvenes egresados pues tienen la oportunidad de insertarse en el campo laboral ya de manera profesional en lo que les gusta, en el arte, en el teatro, en la música. Y agradecemos como siempre a su director Gelson, que siempre está dispuesto a poner todo el servicio de la modalidad para Mirada Educativa. Y hoy nos acompaña la voz autorizada, como me dijo Gerson, la voz autorizada del teatro en la modalidad en arte. Me refiero a Osmel Díaz Sánchez, quien es la persona responsable, técnico docente nacional, en guiar todo este proceso formativo desde la modalidad en artes. ¿Cómo estás, Osmel? Yo agradecido de ustedes que nos hayan invitado para hacer este programa, para poder entrar a través de ustedes a toda la teleaudiencia y un poquito hablar de lo que está haciendo la modalidad en artes. Bueno, en este caso por el teatro, sí, ¿verdad? Por nuestros estudiantes que estudian teatro en nuestras escuelas, ¿verdad? Y
Bueno, pues gracias. Aquí venimos un poco que a hablar, a divertirnos y a conversar a propósito de que estamos celebrando el Día Internacional y el Día Nacional del Teatro Dominicano. Bueno, y qué orgullo poder contar con que el sistema educativo dominicano está utilizando el teatro dentro de la modalidad en artes y de esa familia también que pone a disposición de todos los estudiantes y conocer y saber qué está haciendo la modalidad en artes para que el teatro dominicano pues sea una realidad. Y nos hablaba en el bloque anterior la necesidad imperante que existe, que desde nuestros centros educativos se haga teatro. Exactamente. Mira, el tema de hacer teatro es muy interesante, porque si bien es un arte, también es el arte que agrupa todas las otras artes. Y esto nos da una característica particular, ¿no? Porque los chicos que estudian teatro, que aprenden teatro, que se divierten a partir del teatro, que lo toman como parte de la vida, de ese disfrute sano de la vida, pues no solo aprenden a representar un personaje, también aprenden a entender un poquito la vida. Empiezan a comprender a partir de los textos, a partir del hacer propio del teatro, a partir del vivir esa experiencia, unas cosas, unas conexiones que se dan en su cerebro que los va a hacer a futuro mejores seres humanos. Porque el teatro es un arte que se hace en colectivo. Entonces, si bien no todo el mundo está en el escenario, pero todo el mundo contribuye a que se haga la obra. Entonces, pues hay unas relaciones humanas que se van puliendo. Hay unos niveles de tolerancia que se van aflorando. Hay unos niveles cognitivos y de comprensión que van desarrollándose. Y esto lo propicia el teatro por ese proceso de colectividad, donde no solo está inmersa la actuación, sino también está la literatura. Y que el estudiante tiene que leer, tiene que entender lo que lee, tiene que un poco meterse en la vida del personaje y ser empático con el personaje, aun cuando no sea de los personajes más positivos. Pero también ahí interviene la música, y entonces tenemos que empezar a entender la música, a comprender los niveles tonales, de que toda la música no tiene que ser estridente, de que la música bajito puede también llegar a unos niveles de sensibilidad. Puede entender lo que significan los colores, y esto tiene que ver con las artes visuales. O sea, ¿por qué me visto de un color y no de otro? ¿Por qué tomo este tono y no el otro? ¿Por qué este tono me queda mejor de día o en el verano y no en el invierno o de noche? Entonces, todo este conocimiento global lo propicia el teatro. Entonces, un estudiante que entre hoy a la modalidad en arte, que decida estudiar teatro, tenemos la certeza de que al culminar sus 3 años va a ser un ser superior. Y quizás no va a ser actor, quizás no va a ser teatrista, quizás va a ser la persona que dentro de 10 años nos cura el cáncer. Pero esa persona va a tener unos niveles humanos mucho más sensibles. Pero a lo mejor va a ser la persona que nos va a manejar en un transporte público. ¿Por qué no? O que nos va a atender en un supermercado. Y entonces, esa persona que estamos formando hoy desde el teatro se está convirtiendo, sin saberlo, en un mejor ser humano. Me encanta eso que dices, porque yo creo que sí, que la persona, que tiene esa sensibilidad por el teatro, lo que en algún momento se topan de su vida con alguna formación en teatro, aunque sea desde una parroquia, desde un club que se ponga a hacer teatro, pues despierta una sensibilidad especial. Pero vamos ahora a la parte más técnica de la modalidad en arte. La educación preuniversitaria de República Dominicana tiene 3 salidas. Al momento de egresar de nuestra educación preuniversitaria, ya en la secundaria, va con 3 salidas. La modalidad académica, la modalidad técnico-profesional y la modalidad en artes, que es la que tú representas en el día de hoy. Exacto. Y la modalidad en arte tiene muchas salidas. Sí, tiene 8.
tiene 8 salidas y tiene la de teatro. Un egresado de la modalidad en artes del área de teatro, ¿con qué título sale y cuáles son sus competencias profesionales y laborales? Sí. Mira, un estudiante egresado de la modalidad en arte en la mención teatro sale con un título de técnico en teatro. Y esto le permite a él, primero, si desea estudiar o continuar los estudios, puede entrar a estudios superiores. Puede continuar, bien sea en la UAS, que tiene la carrera de teatro, bien sea en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es una excelente escuela, pero puede inmediatamente que se gradúe comenzar a trabajar. Miren cuántos lugares. Al tener conocimientos de actuación, puede entrar a trabajar directamente en una compañía de teatro, en un grupo de teatro. De hecho, estudiantes del República de Argentina trabajan en mi compañía de teatro. Excelente. Ajá. Pueden trabajar como técnicos, operadores de equipos de sonidos y de luces, o sea, la tecnología teatral. Y sé de estudiantes del Salomé Ureña que han trabajado como técnicos en grupos de teatro como Guloya. Excelente. Por ejemplo. Sé de al menos 10 estudiantes que se han graduado y que están trabajando y que están estudiando ahora mismo en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Pero si nos vamos al área del cine, entonces, como en el último año de la carrera tienen una asignatura que se llama actuación frente a cámara, pues tienen las herramientas necesarias para trabajar como actores en proyectos cinematográficos, en videos, tanto a nivel nacional con todo el peso económico que engloba la industria del cine, como a niveles más light, más pequeños. Pero sobre todo, la modalidad en artes le enseña a los estudiantes a poder construir su propio futuro desde el emprendimiento. O sea que un estudiante de la modalidad en arte puede emprender por su propia iniciativa un proyecto y echarlo adelante, porque le damos todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, un estudiante de teatro, al graduarse, puede trabajar como actor, como técnico, puede hacer su propio emprendimiento, pero también puede, inclusive, dentro de una asignatura que se da, que se llama talleres, puede aprender a dar clases y por lo menos pudiera en clubes sociales, en iglesias, en un proceso barrial, legar, enseñar a otros más pequeños lo que él ya ha aprendido. De verdad, interesante conocer todo esto, Sí. Y sale con muchísimas competencias. Sí, claro, O sea, con que un abanico amplio. el mercado productivo ahí me imagino que está esperando a esos que van a egresar. Sí. Y hablabas de integralidad, y la integralidad también tiene que ver en esa combinación que se da con las asignaturas académicas y la formación artística. ¿Cómo se da este proceso? Mira, ahora se ha puesto como a la punta de lanza, como a la vanguardia, la metodología STEAM. Y es muy interesante porque la metodología STEAM está propiciando lo que ya el teatro viene haciendo. Ahora, la metodología STEAM nos permite visualizarlo y expresarlo de una manera más consciente. Pero el teatro, por sus características, trabaja y permea muchísimas áreas del conocimiento académico tradicional. Por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista de las matemáticas, que están en todas, nosotros tenemos que conocer o podemos vincularlo desde el proceso espacial del escenario. Bueno, un escenario puede ser rectangular o cuadrado, puede ser circular, y ahí estamos hablando de geometría. Pero cuando medimos los lados, los tamaños, las dimensiones del escenario, estamos hablando de medida, por ponerte un ejemplo. Pero cuando hablamos de una obra de teatro escrita o representada por el patricio Juan Pablo Duarte, estamos hablando de un proceso histórico-social
donde estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de humanismo, estamos hablando de demografía, estamos hablando de una localización geográfica donde se ubicó la primera obra de teatro que hizo Juan Pablo Duarte, y eso es geografía pura. Cuando estamos hablando del proceso educativo de formación de un artista de las artes escénicas, del teatro, pues tenemos que decirle que el actor trabaja con su cuerpo. Pero ¿de qué está compuesto el cuerpo? ¿De cuántos huesos? ¿De cuántos nervios? ¿De la respiración o el proceso del habla? ¿Qué sistemas intervienen? El sistema digestivo, el sistema respiratorio. Y esto es ciencias de la naturaleza. Entonces, vemos cómo desde el teatro podemos ir abriendo e ir tratando de que el estudiante a partir del teatro pueda aprender asignaturas tradicionales que en otra época se daban aislados. Y quizás al muchacho le costaba un poco trabajo entenderla. Pero yo siempre lo digo y se lo digo a los profesores. Cuando el estudiante no entiende algo, como se lo dice el profesor de matemática, puede ser que lo entienda como cuando se lo dice el profesor de teatro. Porque se lo explica con otras palabras, con cosas más prácticas. Porque el profesor de anatomía, de biología, dice, le habla del sistema digestivo, el sistema digestivo está aquí, el sistema pulmonar está acá, pero cuando el estudiante en el área de teatro, sobre el escenario, tiene que respirar, ahí siente, y entonces, ahí sí, aquí está. Los otros días un estudiante me decía, yo le decía, ¿dónde están los pulmones? Y me decía, aquí. Yo le decía, no, aquí no están los pulmones. Los pulmones están acá, lo que pasa es que cuando tú respiras, tú lo sientes aquí, porque el estómago se ensancha cuando se llenan los pulmones hasta el fondo. Entonces, todas esas cosas, el teatro propicia el aprendizaje y el entendimiento de otras asignaturas, de otras disciplinas. Y bueno, ahora el sistema educativo está inclinándose, y ya lo ha asumido con mucha fe, a partir del sistema STEAM, que esto lo facilita todo, ¿no? Nosotros que hemos visto la evolución que ha tenido la modalidad en artes en República Dominicana, sí, y que ha abrazado, y que los egresados de la modalidad en arte en las pruebas nacionales pues son de los mejores, que tienen mejores calificaciones, y esas estadísticas están ahí. Pero no podemos dejarte ir, Omel, sin que nos hable de la próxima gala nacional. ¿Qué están trabajando desde la salida de teatro? ¿Cómo están los preparativos? ¿Qué expectativa tienen? Mira, esta gala va a superar notoriamente a las galas anteriores. Y ya la pasada fue una gran gala, Pero esta gala promete ser la madre de todas las galas. Wow. Primero porque por instrucciones de nuestro ministro, Miguel de Camps, se ha ido al Teatro Nacional. Un gran logro. Entonces, claro, ahí todo se magnifica. El Teatro Nacional, la casa de los grandes artistas, también va a acoger a estudiantes que nunca en su vida soñaron ni siquiera pisar un escenario, mucho menos un gran escenario de altísimo nivel como es el Teatro Nacional. Entonces, en este contexto, la Gala Nacional se magnifica, crece, y en el área de teatro no nos quedamos menos, ¿no? Estamos visualizando ya las galas de centro que se están dando por estos días. Ya mañana me toca ir a una de las galas, y ahí estamos viendo las grandes producciones que están haciendo nuestros estudiantes. Claro, de la mano de los profesores, que son los que los guían, pero que al final son nuestros estudiantes quienes hacen todo el empeño y el esfuerzo para salir bien parados y para demostrar que pueden hacerlo. Y esta gala no va a ser sin precedentes, va a ser una gala que no se pueden perder. Así que invitamos a todo el mundo a que nos acompañe en junio del 8 al 13 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, para que disfruten de lo que es ver buen teatro hecho por nuestros estudiantes que tienen entre 16 y 18 años, no tienen más de ahí, pero que se sienten como unos grandes gladiadores sobre el escenario. Bueno, y sabemos que Gelson Navarro está súper feliz junto a todo el equipo de la modalidad en artes, y también Mirada Educativa, su casita, que también estará pues dándose un vistazo por ahí. Qué gran logro poder llegar al Teatro Nacional. Agradecer a Osmel Díaz por estar
estar con nosotros y llenarnos un poco de toda la magia que tiene el arte dominicano en el teatro, en los centros educativos. Gracias, Osmel, por compartir con nosotros todas las buenas nuevas que tiene la Dirección de Modalidad en Artes, sí, específicamente del área de teatro. A ustedes les digo que no le cambien, que queda mucho más de Mirada Educativa. De regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, dándole esa mirada al teatro dominicano, sobre todo este que impacta a las aulas. Y hemos podido ver y recoger cómo un ser humano, un estudiante que sale y egresa de teatro, tiene no solo la sensibilidad artística, sino también esa capacidad de ser buena persona, de impactar la vida de otros, no solo la suya, y cómo puede también ser un gran emprendedor. Lerby Sánchez, yo creo que ver con la pasión con que Osmel y el señor Basilio estuvieron ahí hablando con nosotros, de verdad que me llenó el alma, y a mí, que también Lidia Ariza me impactó en un centro educativo mientras yo estudiaba. De verdad que para mí fue de gran ayuda. Estudié teatro por Lidia Ariza y sentí que a través del teatro se puede abrir muchas puertas, se puede también aprender bastante. Estábamos viendo un acontecimiento histórico de Juan Pablo Duarte, algo que no se me olvidó nunca. Así que soy fiel seguidora de Lidia Ariza, y yo sé que ella, igual que mí, ha impactado muchísimas vidas. Sí, tremendo programa, tremendo profesionales del área de teatro, y también aprendimos en el día de hoy, señores, que del teatro se puede vivir, que nuestros estudiantes, nuestros egresados de la modalidad en artes, pues adquieren las competencias necesarias para convertirse en grandes profesionales del teatro dominicano. Y que desde el área de artística y desde las áreas curriculares de nuestros centros educativos, pues podemos utilizar el teatro para divertirnos, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy en este programa, divertirnos con tantas experiencias maravillosas, con tantos recuerdos pues que nos llegan a la mente también de lo que disfrutamos también nosotros del teatro en nuestras escuelas ya como profesionales de la educación, y también cuando éramos estudiantes, todo lo que compartimos, todo lo que aprendimos. Agradecemos de todo corazón a Basilio, agradecemos de todo corazón a Osmel, que son apasionados del teatro dominicano, que es del teatro en sentido general, y agradecemos a todos los docentes del área de artística, a todos los docentes del área de teatro, de la modalidad en artes, porque sé que dejan el alma en cada obra, dejan el alma en cada estudiante y transmiten esa pasión, porque el teatro es pasión, y verle la cara a estos dos profesionales, ver cómo hablan de teatro, ver cómo se ilusiona y cómo han seguido no solamente en las aulas, sino que viven del teatro y que están dando por gracia lo que por gracia han recibido. Así que para mí eso me llena de gran orgullo, Zulmi. Y aprovechar también que el señor Basilio nos habló de esas 12 grandes salas, no son muchas, pero nos dijo dónde estaban, cómo se llamaban, para nosotros aprovechar, visitar estas salas de teatro y poder aprovechar lo que allí se ve. De verdad que aprender del teatro, apreciar el teatro, también es una forma de hacer patria. Y desde ahí, felicitar también, como dice Lerby, no solo agradecer, también felicitar ese trabajo encomiable que hacen nuestros profesionales, tanto del teatro como del área artística en nuestros centros educativos. Felicidades en su día, disfrútenlo, compártenlo. Si tienes al lado un actor, una actriz, pues felicítalo en su día especial, en el Día Nacional del Teatro. Y también hacer una invitación, señores, a todo el que tenga un centro de modalidad en arte cerca. Disfrútense la gala de centro, disfrútense las galas regionales que vienen también por ahí, y sobre todo, disfrutemos la gran gala nacional de la modalidad en artes, que estoy segura que, como dijo Osmel,
pues será sin desperdicio y sin lugar a duda la más grande que se ha celebrado en República Dominicana. A ustedes, gracias por la sintonía de siempre, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este espacio de mirada educativa. Será hasta la próxima, Zulmileni. Bendiciones. Chao, chao.